como decíamos en el primer servicio, siempre es un privilegio poder hablar de la palabra del Señor. Pero es una gran responsabilidad haber dejado que la palabra primero pueda penetrar en nuestros corazones para poder venir a ustedes no con palabras de humana sabiduría, con palabras persuasivas, dice la palabra, y esa ha sido mi oración toda esta semana. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de la palabra de Dios. Yo les voy a pedir que me acompañen en oración para que el Señor sea quien esté hablando a nuestros corazones. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Padre, para rogarte que tu palabra, que es como espada de dos filos, penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y nos transforme, nos exhorte, nos anime. En esta hora, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Voy a ponerme mis anteojos porque los necesito. Cantábamos hace un momento cuando allá se pase lista. Listas. Hay muchas listas. Cuando pasan listas en la escuela. Hay muchas listas a las que nosotros podemos estar. Según Forbes, al mes de agosto de este año, la lista de multimillonarios del mundo la encabeza Elon Musk. ¿Qué es Forbes? Forbes, por si no lo sabía, es una revista que contiene artículos y noticias sobre negocios y finanzas mundiales. Iniciada en 1917, esta revista es más conocida por sus listas de varias categorías de empresas y personas, como por ejemplo la lista de los multimillonarios del mundo, que como ya dijimos la encabeza Elon Musk. Y si usted no sabe quién es Elon Musk, él es el director ejecutivo de Tesla. ¿Le gustaría formar parte de esta lista? Al primer culto decíamos que había muchas personas que formaban parte de esta lista y un hermano dijo, ay, yo también. Bueno, no sé, yo no terminé de leer la lista, no sé si él estaba ahí. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Mi nombre entre ellos. Entre esta lista, no lo sé, lo veremos al final. Y para eso vamos a meditar en el pasaje de 2 de Samuel, el capítulo 23, entre los versos del 8 al 39. Suele pasar que cuando nos encontramos en nuestro estudio de la Biblia con una lista de nombres o genealogías, lo pasamos por alto o lo leemos sin ponerle mucha importancia. Sin embargo, si usted estudia su Biblia con regularidad, ya se habrá dado cuenta que aún en estos pasajes con muchos nombres, podemos encontrar grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual. Para no extendernos demasiado, no vamos a leer el pasaje completo, aunque sí nos vamos a detener en algunos versos que queremos resaltar. Pero sin embargo, yo le animo, hermanos, léalo en casa, porque es muy lindo y va a encontrar usted mucha bendición. En la lista que encontramos a partir del verso 8, en la Reina Valera lleva como título Los valientes de David, o según la versión que usted esté utilizando, va a encontrar que dice Los héroes de David, dependiendo de su versión, como dije. El pasaje nos proporciona no solamente los nombres de los llamados valientes, sino en muchos de los casos también las hazañas que estos hombres realizaron. Esta lista también la podemos encontrar no solamente en 2 de Samuel, sino en 1 de Crónicas, el capítulo 11, donde además se añaden otros nombres a los que aparecen en 2 de Samuel. Pero déjeme preguntarle, ¿qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra valiente? Algunas hermanas, como dije en el primer culto, creo que venía a su mente la imagen de Corazón Valiente del actor, pero no es eso. Y algo se me fue aquí, un momento. ¿Qué viene a su mente, hermano? Tal vez estamos pensando, cuando pensamos en valiente, pensamos en alguien valeroso, poderoso, que no tiene temor, un héroe, ¿verdad? Alguien arriesgado. Ese justamente es el sentido original de la palabra que se ha traducido aquí como valiente. En esta mañana, sin embargo, quisiéramos meditar en otras
cualidades importantes que les ganaron a estos hombres un lugar en esta lista de honor. Vamos a comenzar examinando el pasaje. De estos valientes, 3 merecieron una mención aparte. Vamos a examinar al primero. En el verso 8 de 2 de Samuel, capítulo 23, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José-Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Este hombre es identificado como el principal de los capitanes aquí en 2 de Samuel y como el jefe de los 3 valientes, de los 3 más valientes en 1 de Crónicas. ¿Qué fue lo que hizo José-Basebet? Dice el versículo que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Usted se imagina? En una sola ocasión él mató a 800. Claro que en 1 de Crónicas, el capítulo 11 dice que eran 300 y no 800. De igual manera, ya 300 es bastante. ¿Puede usted con 2 o con 3? ¿Puede usted con 300? Si a usted, como a mi esposo, que está por ahí atrás, le gustan las películas de acción o de superhéroes, porque él sueña con Batman y con Spider-Man, ya usted se estará imaginando el escenario, ¿verdad? Uno tras otro vienen a luchar y a pelear contra este hombre y él va acabando con uno y viene el otro y dice, ven el otro, y así él sigue luchando y acabando con todos ellos. Probablemente él no está exento de recibir alguna herida, pero él sigue peleando, arriesgando su propia vida, sin desfallecer, sin siquiera pensar en la posibilidad de que pudiera ser derrotado. Él sigue peleando. Ok, hasta aquí usted me dirá, bueno, estamos sorprendidos. Oye, ese José-Basebet era tremendo, ¿cómo podía con 800? Pero ¿y eso qué nos enseña? Tiene que haber habido una razón poderosa para que este hombre se mantuviera luchando, sin desfallecer, arriesgando su vida. Tiene que haber habido algo. Tiene que haber habido una razón. Y sí, sí la había. Vamos a ver cuál era la razón. En 1 de Crónicas, el capítulo 11, el verso 10, vamos a descubrir cuál era la razón que mantenía a José-Basebet luchando. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Él tenía una misión. Su misión era luchar por establecer el reino de David. José-Basebet estaba totalmente comprometido con esa misión. Y esa es nuestra primera palabra, nuestra primera cualidad, compromiso. Una misión, un compromiso. Él estaba tan comprometido que estaba dispuesto a arriesgar su vida y a darlo todo por su rey. ¿Sabía usted que como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, usted y yo, tenemos un rey y tenemos la responsabilidad y hemos sido llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra? Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, la responsabilidad de anunciar y establecer el reino de Dios, asumiendo nuestro papel como embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Yo recuerdo cuando con mi esposo nos hicimos ciudadanos de este país y la gente decía, oh, qué bien, pero vino a mi memoria un pasaje que dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es más importante. Cuando Jesús fue interrogado por Pilatos, ¿recuerda usted que Jesús le preguntó, entonces tú eres rey? ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo, refiriéndose a un reino espiritual. Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia, es decir, su tarea y la mía, es hacer visible ese reino invisible. Ese reino espiritual se puede hacer visible a través de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra manera de vivir.
¿Pueden otros cuando nos ven saber que nosotros no pertenecemos a este reino, pero queremos que se haga visible aquí en la tierra? Lo hacemos dando testimonio de Cristo con nuestras vidas. Lo hacemos dando testimonio de que Cristo, que es nuestro Rey, está gobernando nuestras vidas cuando estamos en la escuela, en nuestros trabajos, en nuestras familias y cuando hacemos nuestra declaración de impuestos, que ya se viene. Allí damos testimonio de que queremos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Es Jesucristo su Rey? ¿Qué tan comprometido está usted con esta misión? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver al siguiente valiente. El versículo 9 y 10 dice, después de esto, Eleazar, y en el primer culto estaba el hermano Eleazar, y le dije, hermano, ¿sabe usted si su mamá le puso el nombre por este valiente? No lo sé. Después de esto vino Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió al pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Aquí están los filisteos, es decir, el enemigo, listo para pelear contra el pueblo de Israel, o mejor dicho, contra Eleazar, porque el pueblo se había esfumado. Pero esto no desalentó a Eleazar. Dice la Biblia que él se levantó e hirió a los filisteos. ¿Hasta cuándo? Hasta que su mano se cansó. Y se quedó pegada su mano a la espada. Aunque Eleazar se vio solo, él no salió huyendo como los demás. Él perseveró, y esta es nuestra segunda cualidad, perseverancia. Él perseveró en la lucha y obtuvo la victoria. ¿Se ha sentido usted alguna vez tentado a abandonar una tarea porque lo han dejado solo? Decimos, es que siempre somos los mismos, es que nadie se compromete. Y entonces somos tentados a pensar, bueno, si nadie quiere hacerlo, yo tampoco. ¿Sabe por qué Eleazar perseveró y no abandonó? En realidad no estaba solo. Él no estaba solo. Jehová de los ejércitos estaba con él. El verso 10 dice, aquel día Jehová dio una gran victoria. No era Eleazar, porque la mano se le cansó como humano, a pesar de que esos hombres tenían una fuerza sobrenatural del Señor. La mano se le cansó, pero el Señor le dio la victoria. ¿Está usted atravesando por una lucha en este momento de cualquier índole? Está orando porque el Señor le dé la victoria y el enemigo le quiere hacer pensar que está solo en eso. Mateo 28:20 dice en la Nueva Traducción Viviente, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre. Siga luchando. No se rinda. Persevere en oración. Empuñe con sus manos la espada. No la espada material. Empuñe con sus manos la espada del Espíritu. Persevere, estúdiela, léala, de modo que se quede pegada, no a su mano, que se quede pegada y impregnada a su corazón. Y entonces, ¿qué pasará? Jehová le dará la victoria. Vamos a ver al tercero de estos valientes.
El versículo 11 y 11 y 12 dicen: después de esto fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Nuevamente la historia se repite. Vemos que en esta ocasión también a Sama lo dejaron solo. Parece que eso era más que usual. Antes de salir huyendo, tal vez hubo más de uno que trató de desalentarlo, de persuadir a Sama, diciéndole: no arriesgues tu vida, no vale la pena. Un pequeño terreno de lentejas, si fuera tal vez una mina de oro, un gran terreno, pero un pequeño terreno de lentejas. Sama, sale huyendo como todos los demás. Pero todo intento por disuadirlo de hacer lo que él iba a hacer fue ineficaz. El relato dice que Sama, ¿qué hizo? Se paró en medio del terreno y lo defendió. ¿Qué vemos aquí? Mientras otros se abandonan, Sama permanece. Y vemos que aquí hay permanencia. Permanencia. Esa va a ser nuestra tercera cualidad, la permanencia. Sama permaneció firme. ¿Acaso nadie pensó todo el trabajo y todo el tiempo que otros habían invertido en ese terreno? ¿Lo dejarían así, sin luchar en manos del enemigo? ¿Nadie pensó que esas lentejas pudieran ser en el futuro la bendición para otros? Sama sí lo hizo. Los seres humanos tendemos a dejarnos llevar por las cosas grandes, ¿verdad? Las cosas impresionantes, lo que nuestros ojos ven. Y le atribuimos valor e importancia a esas cosas, lo que sobresale, lo que nos llama la vista. Pero el Señor no. El Señor no. Permítanme contarles esta historia para ilustrar mejor lo que estamos hablando. Un capellán del ejército atendió a un soldado moribundo, al cual conocía, y le preguntó si quería enviarle un mensaje a su madre. El soldado le contestó: sí, por favor dígale a mi madre que muero con toda felicidad. El capellán le preguntó nuevamente si quería enviar algún otro mensaje. Y el soldado moribundo dijo: sí, escríbale a mi maestra de escuela dominical y dígale que muero como cristiano, fiel a Cristo, que nunca olvidé las enseñanzas que ella me dio. Como el capellán conocía a esta maestra, le escribió. Pocas semanas después, él recibió una carta de la maestra que decía: que Dios me perdone, que Dios me perdone. Hace un mes renuncié a mi cargo de escuela dominical, porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía para nada, que no valía la pena. E impulsada por mi cobarde corazón y por mi falta de fe, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo la carta de usted, que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. La maestra terminó diciendo: estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo. ¿Dónde le ha puesto el Señor a usted en este momento? Tal vez usted piensa que es poco, que no vale la pena seguir luchando. ¿Dónde le ha puesto el Señor a usted en este momento? Antes de continuar con la lista de estos valientes, en 2 de Samuel se nos narra una historia muy impresionante. Me gusta esta historia, es muy interesante.
el versículo 15 dice, David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? El verso 16, entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Ejemplos de las hazañas de los tres. Aquí vemos a David. David tuvo sed y aquí lo vemos expresando su deseo de lo mucho que le gustaría beber agua del pozo de Belén. El único problema, y el versículo 14 no estaba allí, es que en ese momento la ciudad de Belén estaba tomada por los filisteos. Aquí vamos a ver la cuarta cualidad de estos valientes. Solo bastó que los hombres conocieran el deseo de David para que, sin importar el costo, ellos quisieran cumplirlo. Y aquí vemos la cualidad, un deseo de agradar a su Señor. Ellos, por así decirlo, antepusieron el deseo de su rey a sus propios deseos. Era más importante agradar a su rey que agradarse a sí mismos. Tristemente, en ocasiones vemos cristianos muy interesados en satisfacer sus propios deseos antes que los de Dios. Y a veces nosotros hemos caído en eso, satisfacer nuestro deseo antes del deseo de nuestro rey. Hoy no iremos a la iglesia, porque anoche nos quedamos hasta tarde en una reunión de familia. ¿Lo ha escuchado usted? Hoy no iremos a la iglesia porque nos quedamos viendo una serie de Netflix hasta tarde y es el único día en que podemos descansar. ¿Cómo se llama eso en inglés, hermano Andy? Binge watching, ¿no? Toda la serie, 10 capítulos, uno tras otro. Hoy nos vamos a quedar en casa porque he trabajado mucho esta semana y me merezco un descanso. O como me comentó mi hermana, que vive en Connecticut, allá en el norte, que escuchó una vez decir, con este frío nadie me coge en la calle. Pero eso se aplica para la iglesia, pero no se aplica para el mall. Otras veces, no solo vemos a cristianos queriendo agradarse a sí mismos, sino que vemos o somos de los que quieren agradar a otros antes que al Señor. Yo prefiero no hablar de la iglesia ni de la Biblia en mi trabajo para no incomodar a nadie. Hay que salir de vez en cuando con los amigos, para que no piensen que los cristianos somos unos aburridos. Hay temas de los que los cristianos no debemos hablar, para que no piensen que somos intolerantes. ¿A quién quiere usted agradar hoy? ¿A quién se está esforzando usted por agradar hoy? Una vez un joven estudió violín con un maestro de renombre mundial. Trabajó arduamente durante varios años para perfeccionar su talento y al fin llegó el día cuando se le pidió que diera su primer importante recital en público, en la misma ciudad en que vivía tanto él como su maestro. Luego de cada selección que él presentaba con gran habilidad y pasión, el violinista parecía un poco receloso con los grandes aplausos que recibía, aún sabiendo que aquellos en la audiencia eran astutos en la música y no dados a aplaudir presentación alguna que no fuera de gran calidad. El joven violinista actuaba como si no pudiera escuchar el aprecio que era derramado sobre él. Al cierre del recital, los aplausos fueron estruendosos y se escucharon numerosos ¡bravo! ¡Bravo! No obstante, el talentoso joven violinista tenía sus ojos puestos en un solo lugar,
Al fin, cuando el anciano que estaba sentado en la primera fila del balcón sonrió y asintió con su cabeza en señal de aprobación, los ojos del joven violinista brillaron, se llenó de gozo y se calmó. Ese hombre era su maestro. Su maestro había alabado su trabajo. Los aplausos de miles y el reconocimiento de toda esa gente no significaban nada para él, hasta que él ganó la aprobación de su maestro. ¿A quién quiere usted agradar hoy? Y usted me dirá, entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el deseo de mi rey? ¿Cómo conozco el deseo del Señor? ¿Y cómo conozco su voluntad? El pasaje lo dice. Ellos escucharon lo que David dijo y entonces quisieron agradarlo. ¿Cómo escucha usted la voz de Dios? A través de su palabra. Estemos atentos a lo que el Señor está hablando, no solamente en esta mañana, sino cada día que usted se acerca a la palabra del Señor. El Señor le deja saber su deseo y su voluntad para su vida. ¿Quiere usted agradarlo? El Salmo 48 dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y la lista continúa, si usted lee todo el pasaje, la lista continúa con muchos más nombres de valientes. Y pudiéramos todavía extraer mucha más riqueza de estos versículos, pero el tiempo no nos lo va a permitir. Sin embargo, hay un nombre que no podíamos dejar de mencionar. Este nombre es el nombre de un gran líder militar, que fue comandante del ejército de David a lo largo de la mayor parte de su reinado. Vamos a retroceder un poquito, hablamos a partir del versículo 8, pero vamos a ir un poquito al versículo 5 para saber de quién estábamos hablando. Y el verso 5 dice, y 6, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el primero que derrote a los jebuseos será jefe. Y entonces Joab, hijo de Sarvia, vamos a seguir leyendo, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Hay más información de los logros y las hazañas de Joab que de cualquiera otra de los valientes que mencionan la lista. Si usted estudia Primera de Crónicas y Samuel, usted va a ver que a Joab se le menciona con muchas hazañas. Él dedicó gran parte de su vida a luchar a favor de David. Pero a pesar de ello, el nombre de Joab no aparece en la lista de los valientes. ¿Cómo así? Si era un hombre tan valeroso. Pensaríamos que como militar, él estaría siempre dispuesto a cumplir fielmente las órdenes de su superior. Pero no fue así. Joab solo quería agradarse a sí mismo. Él era fiel y leal a sí mismo. En más de una ocasión pasó por alto las órdenes y los deseos de David para lograr sus propias metas, hasta el punto de estar dispuesto a traicionarlo, poniéndose del lado de Adonías, cuando al final del reinado de David, antes de pasar el reino a Salomón, Adonías se sublevó para usurpar el trono. Y Joab se puso del lado de Adonías. Y usted diría, pero toda su vida al lado de David para traicionarlo al final. Joab murió
por orden de Salomón, Benaías lo mató. Benaías fue el que sucedió a Joab en su cargo después de que Joab fue muerto. Qué triste final el de Joab. La palabra clave aquí o la cualidad que vemos es fidelidad. Y eso es lo que le faltó a Joab. Se esforzó mucho. Sirvió a David toda su vida, pero no fue fiel hasta el final. Fidelidad es la lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. En 1 Corintios, el capítulo 4, el verso 2, dice, ahora bien, se requiere que los administradores sea cada uno hallado fiel. Que los administradores, nosotros somos administradores de la gracia de Dios, se requiere que cada uno sea hallado fiel. La palabra griega que se ha traducido aquí como fiel se refiere a una persona que muestra fidelidad en la transacción de un negocio, en la ejecución de órdenes o el desempeño de deberes oficiales. Y eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios anhela. No hay valor, ni hay destreza, ni conocimiento, ni esfuerzos. Puede usted ser muy bueno en algo, pero nada sobrepasa lo que Dios anhela de sus hijos. Y no solamente que anhela. El versículo dice que el Señor lo demanda. Dice, se requiere. Esa palabra requiere es demandar en 1 Corintios. Dios requiere que seamos fieles. Es ustedes los que dicen, ay, pero si tan solo tuviese más facilidad de palabra, entonces hablaría de Cristo a toda mi familia y a todos mis amigos, si tuviese más facilidad de palabra. Si tan solo tuviera más tiempo, entonces sí asistiría a todas las reuniones de la iglesia, si tuviese más tiempo. Si tan solo tuviera más dinero, ay, si tan solo tuviera más dinero ayudaría a los pobres, daría para las misiones, ayudaría a todo el que me pida. O si tan solo tuviera más dones, entonces sí serviría en todo lo que me digan, en cualquier ministerio, porque tengo los dones. Escuché una vez decir al pastor Adrian Rogers, un pastor bautista que ya está en la presencia del Señor, en un mensaje online le escuché decir, ¿sabe qué haría usted si tuviese más facilidad de palabra, más tiempo, más dinero y más dones? ¿Sabe qué haría usted? ¿Sabe qué haría? Haría lo mismo que hace ahora. Usted haría lo mismo que hace ahora con lo que tiene hoy. Lucas 16:10 en la Nueva Traducción Viviente dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si son fieles en lo que tienes hoy, serás fiel en lo que el Señor te dé más adelante. Así que a modo de resumen, porque ya vamos terminando, hemos visto en las cualidades que hemos podido rescatar de estos valientes. La primera, compromiso. Compromiso con nuestra misión, que es, a ver si estuvieron atentos, establecer el reino de Dios en esta tierra. Perseverancia. Aunque nos dejen solos, seguimos luchando, porque el Señor está a nuestro lado y Él nos dará la victoria. También vimos permanencia para cumplir la tarea que nos ha sido encomendada. Cuando otros abandonan, nosotros permanecemos. Permanecemos para cumplir nuestra tarea en dependencia del Señor. Deseo de agradar al Señor.
por encima de nuestros propios deseos. Deseamos agradar al Señor y hacer su voluntad. Y fidelidad. Fidelidad al Señor y a su obra, porque esto es lo que el Señor, dijimos, no solamente anhela, sino requiere de los administradores. Pero no podemos terminar este mensaje, hermanos, sin mencionar que existe otra lista, además. Una lista que es tal vez mucho más importante que la lista de estos valientes y que la lista de Forbes, por supuesto. Es una lista en que la inscripción de su nombre determinará su destino en la eternidad. En el libro de Apocalipsis se nos dice que al final del tiempo se abrirá un libro. No sabemos si es un libro literalmente o si es un archivo electrónico. Bueno, pero el Señor puede hacer cualquier cosa. El punto es que ese libro contiene una lista de nombres de personas de todo pueblo, lengua y nación. Es el libro de la vida. Si usted continúa y lo lee en su casa, yo le animo esa lista de 2 de Samuel. Usted va a encontrar que se mencionan muchos nombres y le dice Benaías de algún lugar en especial. Y cuando leíamos, ¿verdad?, de la Hoíta, él va describiendo de dónde venía esa gente. Yo anhelo escuchar mi nombre y decir Mónica, del Perú. Cuando allá se pase lista, yo quiero escuchar mi nombre en esa lista. Apocalipsis 20:15 dice, y todo aquel cuyo nombre no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está usted seguro que su nombre está en esa lista? Yo quiero mi nombre entre ellos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano, y dígale, Señor, que tu palabra se haga viva en nuestra vida. Señor, en esta hora te doy infinitas gracias, porque sé que mi nombre está en esa lista, en el libro de la vida. Cuando ya se pase lista, yo a mi nombre responderé feliz. Pero, Señor, te pido que mientras estamos aquí en la tierra, me ayudes a vivir como es digno de ser contado entre los fieles, los que perseveran, los que permanecen, los que anhelan agradarte a ti antes que a sí mismos. Queremos serte fieles hasta el final, Señor. Queremos serte fieles. Y seguimos orando, hermanos. No sé si aquí o si alguien que pueda escuchar en algún momento este mensaje, tal vez no está seguro que su nombre está inscrito en ese libro de la vida y no está seguro si cuando se pase lista su nombre estará allí, pero le gustaría que así fuese. Esta lista, como dijimos, contiene los nombres de todos aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz y que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Yo le invito a que ore conmigo si usted quiere su nombre allí y diga, Señor Jesús, tu palabra dice que a todos los que te reciben y creen en ti, tú les das el derecho de ser llamados tus hijos. Creo en ti, Jesús, y creo que moriste en la cruz por mis pecados para que yo pueda recibir el perdón. Te recibo en mi corazón y te pido que me ayudes a vivir agradándote en todo. Gracias por escribir mi nombre en tu libro. En el nombre de Jesús. Amén.